¿Llegará el momento en que la inteligencia artificial podrá reemplazar la labor humana en una empresa? La inteligencia artificial a una persona la multiplica por 4. Pues a los 16 años me fui a vivir solo porque ya me creía Don Juan ganando billetes. Me asocié con el rector de la CUG, en ese momento Tito Cristian, y con nosotros programábamos, vendíamos, trapeábamos. O sea, muchos me dicen que no, Harold, tú eres experto en IA. Yo creo que hoy no existe nadie que sea experto. En ese entonces estaba de moda el blockchain, el metaverso, y yo hablaba de inteligencia artificial y nadie... ¿Cómo puede ayudar hoy la inteligencia artificial a una empresa tradicional? También tenemos que utilizar la IA para analizar la data, para que tú entiendas a tus clientes, para que sepas cómo debes conversar con ellos. General, ¿no? Porque claro, los gerentes o C-levels de pronto tienen un más 50-50. Sí. Entonces, hay roles que realmente se están reemplazando. Eso está sucediendo ya, ¿no? ¿Qué habilidades puede aprender para no quedarse, de cierta manera, como dicen por ahí, obsoletos? Ahora la pregunta del millón es, con la inteligencia artificial, ¿será que nos vamos a volver más inteligentes o menos inteligentes? Del CEO de NVIDIA, que él dice que la inteligencia hoy en día es un commodity. Para el empresario que tiene temor con la IA, ¿qué le podrías decir? Yo le recomiendo muchísimo a todo emprendedor que se estudie la metodología Jobs to be Done. ¿Qué herramientas usa Harold Combita hoy de inteligencia artificial? Cuéntanos un poco. Estamos viendo en Ucrania, mandaron robots IA a pelear la guerra. Bienvenidos a un episodio más de Visionario. El día de hoy tenemos un invitado muy especial con mucho conocimiento sobre un tema que yo sé que a ustedes les interesa mucho. Él se llama Harold Combita y nos va a hablar sobre inteligencia artificial para negocios. Harold, bienvenido. Gracias, Diego, por la invitación y bueno, encantado de estar por acá en tu podcast. De verdad, el encanto es mío porque desde la universidad no nos veíamos, una infidencia. Harold estudió conmigo en la universidad, nos veíamos mucho, pero bueno, por cosas del destino, cada quien cogió su rumbo. Pero acá estamos nuevamente, lo pude contactar y después de varias insistencias, aquí lo tenemos. Harold, para las personas que de pronto te ven por primera vez, que yo sé que hoy tú eres una persona muy posicionada en el mercado de Barranquilla, pero para aquellos que no te conocen, ¿quién es Harold Combita? Bueno, Harold es una persona bastante inquieta, papá de 2 hijos, bueno, visionario, me gusta el nombre de tu podcast. Sí. Claro, por eso mismo le coloqué visionario. Por eso estamos acá. Claro. No, y realmente es eso, ¿no? De pronto, Harold es el equilibrio entre innovar, entre la creación de muchas ideas y llevarlos a empresas. Entonces, algunos lo llaman empresario, emprendedor. Claro. Hay muchos nombres, pero realmente a mí lo que me gusta es ver retos que puedan afectar a la calidad de vida de las personas y desde la tecnología, porque soy ingeniero de sistemas y he estudiado pues alrededor de la tecnología y pues desde la ejecución de los proyectos, de la experiencia misma, cómo resolver esos retos utilizando tecnología. Hoy la mayor tecnología es la inteligencia artificial. Correcto. Y hoy estamos enfocados en ayudar a empresas, ayudar a personas a que con la inteligencia artificial puedan montar negocios, puedan resolver retos que tienen dentro de sus empresas bueno, digamos, de cierta forma hasta la inteligencia artificial te puede ayudar en tu vida personal, o sea, Correcto. en el uso del día a día, poder hacerlo, digamos, como con un copiloto, un compañero que llegó para quedarse, ¿no? Excelente, Harold. Harold, eres ingeniero de sistemas. Yo me imagino que por ahí es que viene toda tu pasión por sistemas, programación, inteligencia artificial. Pero quiero que nos cuentes un poco cómo nació ese espíritu emprendedor en ti. ¿Desde qué momento? Si desde la universidad o si desde antes emprendías. No Claro. sé, ¿desde cuándo te nació ese sentimiento por emprender? Bueno, yo desde joven, lo primero que aprendí a crear, porque el emprendimiento para mí se asocia mucho a la creación, ¿no? La creación de productos, pero que realmente impacten a una población y que esa población quiera comprarlo porque le beneficia, ¿no? Claro. Poder monetizar, como dicen. Mi primer emprendimiento fue la música. Yo bueno, no, desde que tengo uso de razón canto, me he aprendido a tocar diferentes instrumentos, todo de manera muy empírica. Eres multifacético. Claro, yo le llamo a eso multipotencial. Totalmente. Que Me gusta ese concepto. Sí, lo aprendí en un TED, una conferencia TED que una chica hablaba de la multipotencialidad, como esas personas que son criticadas porque les gusta hacer de todo un poco y siempre les dicen como, hey, enfócate en algo. Entonces, de cierta forma, eso tiene un reto que es el enfoque, pero la ventaja es que nos gusta hacer de todo un poco y cuando vamos a proponer soluciones ante un problema, un reto, tenemos diferentes perspectivas y se nos es más fácil la creatividad y bueno,
ahí nace todo, ¿no? Digamos, en el proceso creativo. Por ejemplo, con la música, desde pequeño componía y luego a los 14 años monté mi orquesta. De hecho, tuve la No, oportunidad ¿cómo? Sí. de tocar y cantar con otras orquestas, como bueno, la Nómina del Pin, que Oh, luego también es conocida. excelente. Pero luego a la final también descubrí que yo prefería tener lo propio. O sea, como que para mí era mejor, como dicen, ¿no? Sí, Cabeza de ratón o cola de total, sí, león. sí. Entonces yo prefería, así fuera más pequeño y fuese a iniciar, pues luego quería tener mi propia orquesta donde decidía mi música, donde, bueno, también aprendí el manejo del dinero, porque desde Eso. menor de edad, pues a los 16 años me fui a vivir solo porque ya me creía Don Juan ganando billetes ¿Y cómo te con dejó la tu música. mamá a los 16 años? A mí no me hubiesen dejado salir de la casa. No, pues mi mamá le dio duro, ¿no? Indudablemente, pero ella me apoyó un montón. Mm. Y luego también se dio cuenta que yo era muy Celoso. autónomo Ah, ok. con la música. Pues ya yo también, claro, tenía mis recursos y aprendí finanzas personales porque al final una orquesta termina siendo una empresa, ¿no? Sí. Y luego, claro, al tiempo yo iba estudiando ingeniería de sistemas. Antes de entrar a la universidad ya yo sabía programar. Entonces también ya yo vendía páginas web. Entonces, de hecho, me fue bien en la orquesta porque monté la página web de la orquesta y la posicioné en primer lugar de Google. Entonces, eso Excelente. vendía solito. Pero entonces, claro, aprendí cómo hacer páginas web, cómo posicionarla. Entonces, al tiempo de la orquesta, de fines de semana, era Harold músico y días de semana, entonces hacía páginas web. De hecho, le hice páginas web al Hotel Meliá, a clínicas, a peluquerías, o sea, de todo tipo de Pero negocios. ¿cómo te quedaba tanto tiempo para universidad, música, página web? No, no, no No, entiendo. pues yo creo que, y eso, yo creo que y había tiempo que uno molestaba y lo perdía como todo Sí, adolescente, ¿no? O claro. sea, tampoco es que fuese algo, pero yo creo que a la final era un tema de organización. Yo siempre he sido Sí. como organizado hasta hoy, donde yo creo que uno tiene que siempre tener prioridades, ¿no? Ujú. Y organizar su día, su semana, y eso nos funcionó un montón. También, pues, digamos, tuve cuando estaba estudiando, pues luego yo era bastante nerd también, entonces No, me como, consta. como que no tenía que estudiar tanto, era el propio que luego no estudiaba y me iba bien, o sea, Me pero consta. En la universidad le llamábamos el nerd, sí. Ese era un sí, o sea, nerdcito. entonces, y sí, o sea, yo, digamos, la verdad, yo creo que también cuando tú te disfrutas lo que haces, entonces yo disfrutaba programar, disfrutaba, Claro. y bueno, ya después cuando me gradué, ya ahí sí monté la primera empresa, que fue una fábrica de software. De hecho, luego de esto, a crear diferentes ¿A qué edad montaste startups. tu primera empresa de software? O sea, bueno, es que oficialmente, O sea, tú claro, ya yo venías venía haciendo páginas desarrollándola. web como freelance, pero la empresa fue como a los 21 años, más o menos. No me había graduado todavía, estaba como en noveno décimo, me asocié con el rector de la CUG, en ese momento Tito Ah, con Cristian, Tito y con, Cristian. y con Roberto también, un gran profesional. Y bueno, básicamente es un conjunto, comenzamos a crear software para universidades, para la misma Universidad de la Costa. Entonces comenzamos a desarrollar productos y ahí empieza como toda esa línea de emprender, de crear producto y poco a poco fui soltando la música porque como que me tocaba No, ya da bueno, tiempo. y realmente la música llegó un punto en donde me di cuenta que quería disfrutarla para mí, porque digamos como que a la final lo que yo hacía antes era más trabajo Ujú. y llegó un punto en donde ya como que se volvió repetitivo y el multipotencial sufre de eso, que llega Claro. un punto en donde se aburre de Ujú. lo que está haciendo y como que ya me aburrí de estar cantando lo mismo para fiestas y más bien yo dije, no, ahora la música va a ser para mí, para componer y yo ahorita le compongo a mi hijo, le compongo a Oh, qué mi hija, chévere. a mi esposa, o sea, como que se vuelve en un medio digamos, que al final me permite equilibrar mi vida hoy en día y sobre todo poder ahí seguir activando ese chip de la creatividad, ¿no? Excelente, Harold. ¿Te acuerdas, perdón, por al primer desafío o algún desafío que tú hayas dicho, un desafío cuando empezaste con la empresa de desarrollo de software ya formalizado? Claro, no, pues todos, o sea, No, imagínate, claro. si nosotros empezamos, Roberto y yo, dos, o sea, digamos, ingenieros, y había o sea, nosotros programábamos, vendíamos, trapeábamos, Sí. o sea, hacíamos todo, o sea, entonces yo creo que todo es un desafío, sobre todo cuando tú llegas a tu primer cliente a vender, a aprender a vender, o sea,
prácticamente un pelado súper joven y que te creyeran. Entonces, Claro. tratando uno de vestirse súper formal para que le crean un poco más. Entonces, yo creo que todo es desafío al inicio, pero digamos, a la final, al tiempo, todo es aprendizaje. Yo creo que si no hay desafío, no hay aprendizaje, si no hay retos, si uno no sale de esa zona de confort, porque finalmente yo creo que hay que ver el desafío, o para mí, digamos, siempre ha sido mi instrumento de aprendizaje. O sea, yo he aprendido más a través de los desafíos, los retos, los chicharrones, que lo que uno aprende en una universidad. Sí, yo tuve una invitada acá que decía, excelente episodio, que decía que las crisis hay que abrazarlas, porque las crisis son las que realmente te enseñan a avanzar. Y no puedo estar más de acuerdo con eso y ahora tú lo confirmas, ¿cierto? Claro. Listo, Harold. Vamos al tema que nos gusta. ¿Qué es inteligencia artificial? Imagínate, inteligencia artificial. Ese es el tema que hoy en día pues estamos hablando un montón. Muchos me dicen que no, Harold, tú eres experto en IA. Yo creo que hoy no existe nadie que sea experto porque todos los días sale algo nuevo y todos los días estamos aprendiendo algo nuevo. Y bueno, básicamente la inteligencia artificial es una tecnología que existe hace mucho tiempo en donde se ha venido trabajando en cómo la máquina puede aprender. Normalmente los programadores siempre escribían un algoritmo, una serie de pasos estáticos, pero la inteligencia artificial ha permitido que la máquina pueda aprender y más que un algoritmo estático, sea un flujo dinámico o un procesamiento un poco más dinámico como lo hacemos nosotros los humanos, que al final conectamos ideas. Entonces la inteligencia artificial lo que conecta es un contexto de palabras, de números, entonces termina siendo algo matemático, estadístico. La inteligencia artificial a la final es un tema de probabilidades también y lo que hacemos es, esta máquina la entrenamos con datos y tiene la capacidad de predecir cosas, de clasificar, por ejemplo, enfermedades, hacer diagnósticos, pero hoy en día existe la inteligencia artificial generativa, que es como, porque todo el mundo cree que inteligencia artificial es la generativa nada más, pues antes la inteligencia artificial ya servía para predecir cosas, para poder encontrar patrones ocultos en los datos, es como la primera ola de la inteligencia artificial, pero luego ahorita con la inteligencia artificial generativa, ese mismo motor, ese mismo procesamiento se ha aprovechado para generar palabras, para escribir, para programar, para crear aplicaciones, crear música. Entonces hoy la inteligencia artificial generativa te crea videos. Entonces ya no solamente te predice cuánto van a ser las ventas, sino que también te predice el texto que tú quieres ver. Entonces termina siendo como el aprovechamiento de una tecnología que lleva años, pero hoy al servicio de muchos profesionales y que, bueno, también para mí, para resumir, la inteligencia artificial hoy es ese elemento, esa habilidad o ese tema que hoy todo el mundo debería abordar y capacitarse y comenzar a aplicar. Harold, ¿qué te motivó a aprender sobre inteligencia artificial? Bueno, mi primer contacto con la inteligencia artificial es cuando estoy digamos, estudiando, porque luego ahí uno aprende como las bases, ¿no? Como ingeniero. Y luego como yo, digamos, un tiempo fui profesor, varios años fui profesor y tuve la oportunidad de dar minería de datos, que es como ahí comenzamos a tocar inteligencia artificial, pero también ya comenzar a dar materias de inteligencia artificial en posgrados. Entonces como profesor también, buen tiempo fui investigador. De hecho, hoy en día todavía soy investigador senior, luego de haber dejado de investigar hace rato, todavía me he mantenido en la categoría y investigamos mucho en inteligencia artificial y publicamos muchos artículos científicos en inteligencia artificial. Esto te estoy diciendo hace 10 años, o sea, cuando la inteligencia artificial, pues luego... Eso era conciencia. Ah, claro, mi ciencia y luego correcto. eso, digamos, nosotros ahí investigábamos, entonces claro, la inteligencia artificial hay que programarla en R, programarla en Python y luego desde ahí me di cuenta que me gustaba mucho esta tecnología, tanto así que una de las startups que yo tengo, que se llama Mangus, que por cierto, pues digamos, fue para mí la universidad de cómo ser CEO, de cómo fundar startups. Digamos, desde que la creamos, le metimos inteligencia artificial y hablábamos mucho de inteligencia artificial a través de esta iniciativa, de esta plataforma educativa, porque, por ejemplo, en Mangus comenzamos a utilizarla para recomendar rutas personalizadas educativas o para recomendar cursos como lo hace Netflix con las películas o por ejemplo también para crear luego ya cursos virtuales usando IA. Entonces poco a poco le fuimos metiendo. En ese entonces estaba de moda el blockchain, el metaverso y yo hablaba de inteligencia artificial y nadie me paraba bolas. O sea, realmente como que yo, hey, no, la inteligencia artificial y como que todo el mundo enfocado en otras tecnologías.
Luego, evidentemente, ya ahora comienza a coger fuerza y necesidad las empresas ante esta tecnología y ya luego ahí es donde ven en mí, digamos, como que, bueno, esta persona ha estado trabajando bastante en esto y luego ahí es cuando hemos venido ahorita trabajando en estos temas y ayudando a las empresas. Excelente. Vamos a profundizar un poco más. ¿Cómo puede ayudar hoy? Vámonos a casos más prácticos. ¿Cómo puede ayudar hoy la inteligencia artificial a una empresa tradicional? Si puedes dar ejemplos, mucho mejor. Claro, claro, claro. Yo creo que lo importante ahí es, digamos, la respuesta genérica es cualquier reto que una empresa tenga, cualquier chicharrón, piedra en el zapato o, digamos también problema grande puede ayudarte. Ahora, el tema no es tanto, la pregunta compleja no es en qué, sino cómo. Porque es que ahí es donde, y también, bueno, si nos vamos otra vez al qué, peligroso dejarnos llevar por lo primero que se nos ocurra. Normalmente los empresarios, los emprendedores van a una conferencia, escuchan hablar de inteligencia artificial y lo que están hablando ahí, esto yo lo necesito. Ese es el peor error. Digamos, siempre es bueno es primero analizar más bien tu empresa, tu contexto y ante problemas, o sea, darle doble clic al problema, porque ante problemas superficiales, soluciones superficiales. Yo tenía, por ejemplo, un empresario se me acercó y me dijo, Harold, yo quiero crear un chatbot para atender a mis clientes. Entonces yo le preguntaba, bueno, pero Yo creo que es lo primero que claro, cualquier eso es como, empresario la idea sí, sexy. sí, La idea sexy, abundan ideas sexy de cómo voy a tú puedes sacar, ayudar voy a sacar mis comerciales y contrato una IA. Exacto, o sea, como que no, la IA hace todo el trabajo por mí. Te venden y muchos influenciadores o expertos en la materia en redes sociales, pues hablan de eso, ¿no? Dan estas ideas que son reales, pero que no a todo el mundo la aplica o no debe ser de pronto la primera idea. Entonces, claro, se me acercó, yo comencé a preguntarle, bueno, pero ¿por qué? Y no tenía claro el por qué. Y cuando nos dimos cuenta que el primero, o sea, que el verdadero problema no era atender a sus clientes. El verdadero problema era que él no conocía a sus clientes. Que yo le decía, antes de atender a tus clientes con un chat, más bien tenemos que utilizar la IA para analizar la data, para que tú entiendas a tus clientes, para que sepas cómo debes conversar con ellos. Porque cuando yo le pregunté, bueno, ¿cómo son las conversaciones con tus clientes para sistematizarlas en un agente? No sé. Y bueno, ¿qué producto vende más? No sé. Entonces, como que espérate ahí. O sea, si te das cuenta, hay que priorizar retos. Lo difícil no es qué reto, sino cuál es el reto prioritario que debo abordar con inteligencia artificial y ojalá no sea un reto sexy ante una solución sexy. Entonces, ese es el verdadero desafío. Pero en síntesis, cualquier cosa que tú necesites en tu empresa, la inteligencia artificial te puede aportar. Ahora, no pensando que la IA lo va a hacer solito por ti. Siempre hay algo que debe estar, que es la supervisión humana y la aprobación humana. Entonces, por ejemplo, la IA te puede ayudar a atender a clientes los fines de semana, el domingo en la noche, y te lo atiende cuando el humano está, digamos, descansando y te los clasifica, cualifica y te dice qué clientes son viables o no, pero el cierre de la venta lo debe hacer un humano muchas veces, porque a la final ese contacto humano ante un proceso comercial todavía sigue siendo clave. De hecho, hoy la gente lo está valorando mucho. Entonces, eso es lo que hay que tener cuidado, ¿no? Y no dejarnos llevar como por las ideas sexys. Claro, y eso me trae, me causa una chispa, y es que definitivamente cuando tú quieras implementar inteligencia artificial en tu empresa, es necesario buscar un experto, un mentor que te Claro. pueda guiar, porque lo que tú dices, hoy en día yo puedo, no, la primera idea sexy, como la llamas tú, buscar una IA o un chatbot que me clasifique los clientes y que me los atienda. El peor error que cometen las empresas es primero comprar la herramienta y luego ver para qué la usan. O sea, luego me he topado muchas empresas que me dicen, Harold, compramos esta herramienta, este bot, y luego, pero la gente no lo está usando. Compramos ChatGPT para que lo use toda la empresa y no lo usan. Entonces, lo primero, ese es el primer error. Y luego, primero hay que poner a las personas a detectar los retos y a identificar y a experimentar con qué tipo de herramientas realmente se necesitan, aprovechando que hoy todas las herramientas de inteligencia artificial te dan periodos de prueba. Te dan, hey, úsala 15 días, un mes y puedes probar. De hecho, precisamente, Líder IA, que es lo que hoy en día nos estamos trabajando fuertemente, es un programa de innovación y una plataforma que la ponemos a disposición de las empresas
para que comiencen a prototipar, a experimentar, a descubrir retos, a validar realmente para qué la inteligencia artificial sí les puede dar un retorno a la inversión, o sea, y luego pasar de ese experimento hacia productivo y que te genere un retorno a la inversión. Excelente, pero no te me adelantes. Ahorita hablamos Ok, de ok, líder ok. IA, que me interesa mucho. Hablemos un poco más del tema de la aplicación de inteligencia artificial en las empresas. ¿Tú crees que llegará el momento en que la inteligencia artificial podrá reemplazar la labor humana en una empresa? Ya lo está haciendo, o sea, realmente eso ya está pasando, sobre todo en roles bien operativos. Digamos, nosotros como humanos, de cierta forma, hacemos tres cosas. O estamos aquí en el mundo para tres cosas, digamos, y sobre todo si lo vamos a poner en el plano laboral también, ¿no? Ejecutar tareas, o sea, ejecutar tareas, pensar, o sea, cuestionarnos esas tareas, cuestionarnos los procesos, tomar decisiones, eso es pensar, y conectar. Entonces, yo siempre hago esta pregunta a las personas, y te la voy a hacer a ti que estás viéndolo, ¿no? ¿Cuánto tiempo del día a día tú te dedicas a ejecutar tareas? ¿Cuánto tiempo a pensar? ¿Qué es pensar? No es redactar correos ni escribir informes, sino pensar es, después de que escribiste ese informe o esa gráfica, te comenzaste a analizarla, a tomar decisiones, a escuchar a tu cliente, o sea, pensar. O sea, literal, pensar es que cuando alguien te ve, tú no estás haciendo nada, pero tú estás pensando y estás ahí Correcto. siendo súper productivo porque estás pensando. Y luego tres, conectar con tu cliente, escucharlo, visitarlo, conectar con tus colaboradores, ir a networking, o sea, conectar como humanos, porque nosotros somos seres sociales y de conexión física. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicamos acá? Entonces, si yo pregunto eso, siempre me dicen, bueno, el 80% del tiempo están ejecutando tareas, las personas, Claro. los profesionales, en general, ¿no? Claro, los gerentes o C-levels de pronto tienen un más 50-50, Sí, es porque es más pero, pensar. pero estamos todo el día en el día, no, estamos en modo automático contestando correos, ejecutando tareas operativas. Entonces, esas personas, entre más operativas sean, pues más reemplazables son. Ahora, el tema no está en que nos va a reemplazar, sino el reto o el enfoque que debemos tener es, pues, qué tenemos que hacer para transformar nuestro rol para más bien utilizar inteligencia artificial y si nosotros transformamos nuestro cargo, nuestro manual de funciones y esas tareas operativas, entonces ya las hacemos con inteligencia artificial y nosotros tenemos la capacidad como profesionales de manejar herramientas o conocer metodologías para que estas tareas que antes las hacía yo, ahora se las delegue a una inteligencia artificial, luego ya estamos transformando nuestro rol y evidentemente ya no vamos a ser reemplazables. Pero hoy vemos agentes de call center que están siendo reemplazados Sí. por voz. Por ejemplo, analistas contables que antes dedicaban todo el día a hacer conciliación bancaria y ya una automatización la hace. Sí. Entonces, hay roles que realmente se están reemplazando. Eso está sucediendo ya, ¿no? Ahí me trae una pregunta, se me viene a la cabeza una pregunta polémica. Yo creo que puede generar pues, un chip ahí. Eh, ¿Qué habilidades crees que puede emprender una persona, di tú, que está en un rol operativo? ¿Qué habilidades puede aprender para no quedarse de cierta manera, como dicen por ahí, obsoleto con la llegada de la inteligencia artificial a las empresas? Bueno, mira que hay dos tipos de habilidades. Están las habilidades blandas, Ujú. están las habilidades duras. Las habilidades duras son las habilidades como técnicas, Sí. como aprender a usar una herramienta de inteligencia artificial, aprender metodologías. Por ejemplo, yo quiero analizar datos. Yo puedo aprender una herramienta como Gemini, Cloud o DeepNote, que es una avanzada para analizar datos, pero también tengo que aprender una metodología, o sea, como un paso a paso o unas buenas prácticas para usar esas herramientas aplicadas al análisis de datos. Ya, entonces, eso son habilidades duras. Y dependiendo de lo que haga en mi día a día, tendré que aprender ciertas habilidades duras asociadas a poder, por ejemplo, si mi día a día es analizar datos o mi día a día es conciliación bancaria manual, bueno, yo tengo que aprender cómo crear automatizaciones y qué metodologías sigo para que esa automatización funcione, ¿no? Eso por un lado. Pero por el lado de las habilidades blandas, que para mí es lo crítico Sí. y porque está muy asociado al mindset, hay unas habilidades blandas importantes. La más importante para mí es saber delegar. No todo el mundo sabe delegar. Yo sigo aprendiendo a delegar, tengo un equipo de Total. trabajo, he tenido múltiples equipos de trabajo en mi empresa o en las empresas
Y delegar es duro, es difícil, porque finalmente es poder también, tienes la responsabilidad de saber, tienes que saber comunicar una tarea, tienes que tener en cuenta qué debes entregarle a esa persona para que haga la tarea de manera correcta, hacerle un onboarding. Entonces, saber delegar una IA es saber, precisamente más allá de saber escribirle el prompt, es entender que tú tienes que hacerle un onboarding a la IA. Cuando se equivoque, darle feedback como se lo darías a una persona. No criticarle y decirle, ay, la inteligencia artificial alucinó. Sirve, sí. No, pues tú no le dices eso a una persona cuando le estás Claro. delegando. Entonces, saber delegar ayuda un montón. Y por eso, las personas que saben delegar les va más fácil. Cuando alguien me dice, me dice, Harold, ChatGPT no me hace caso, yo le digo, hey, no sabes delegar. O sea, finalmente, tampoco alguien de tu equipo de trabajo puede que esté sufriendo lo mismo, ¿no? Entonces, saber delegar, el pensamiento crítico también es muy importante. Importantísimo. Saber cuestionar, porque muchas veces las personas están automatizando la ineficiencia, o sea, automatizan el proceso como actualmente se da. Entonces, yo tengo que más bien rediseñar el proceso primero y luego automatizarlo. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo del docente que luego hoy en día usa la IA para dar la clase como siempre la ha dado, pero ahora con IA. Entonces no tiene sentido. El docente debería hoy transformar la forma en la que enseña. Ya, por ejemplo, en vez de mandar ensayo, ahora ponerle problemas reales, a resolver problemas reales con la IA. Entonces es como cambiar la forma en la que haces las cosas. El pensamiento crítico es cuestionarte como los paradigmas o esos principios o modelos mentales que vienen ya, digamos, haciendo las cosas. Entonces, yo creería que esas dos, hay un montón, pero como esas dos son las más importantes. Para el empresario que tiene temor con la IA, ¿qué le podrías decir hoy? Que tiene temor de introducir, pues obviamente, en sus procesos, en sus actividades, inteligencia artificial. Y pues obviamente ya yo tengo mis procesos tradicionales establecidos, meterle inteligencia artificial que yo no sé cómo me va a funcionar. ¿Qué le puedes decir a ese emprendedor que hoy está teniendo miedo? El miedo, no, de seguro, el empresario no lo ha sentido solamente con la inteligencia artificial, sino el miedo es natural. Sobre todo, yo creo que aquí el miedo que se da con la inteligencia artificial es el mismo miedo que se da con la innovación, el miedo Sí. que está muy atado al ego de ser juzgado si me equivoco, ser criticado porque me equivoqué. O sea, como que hay una responsabilidad, ¿no? Porque como soy empresario, luego a la final la inteligencia artificial, tengo que hacerlo bien, ¿no? Y eso hay un libro muy interesante que se llama Actitud al Éxito, que habla del pensamiento fijo y el pensamiento de crecimiento. Y el pensamiento fijo son las personas que por el ego no se arriesgan No aprenden, exacto. a explorar, Eso, porque yo soy el empresario, yo soy el consultor, yo soy el gerente, y si yo me equivoco me van a juzgar. Entonces eso nos limita mucho en este tipo, nos enfrentamos a este tipo de tecnologías emergentes. Y este libro también nos dice el pensamiento de crecimiento es, ven, me arriesgo, exploro lo nuevo, abrazo el fracaso. A mí más que la crisis, a mí me gusta hablar de abrazar el fracaso. También, porque el fracaso puede ser una microcrisis, ¿no? Pero que a la final sí o sí te permite crecer. Y porque seas un empresario exitoso o ya tengas tu empresa, ya conozcas muchos del sector, eso no quiere decir de que no, o sea, hay todo un camino por crecer y la inteligencia artificial hoy está permitiendo crecer a todos un montón. O sea, es decir, la inteligencia artificial a una persona la multiplica por 4. La potencializa. Entonces, tú tienes que dar el ejemplo en la empresa. Nosotros hemos asesorado empresas, por ejemplo, aquí hay una empresa de transporte, por no mencionarla, pero la empresa de transporte de buses. Uno diría, oye, ellos de pronto no son innovadores, es una empresa tradicional, pero la gerente es una crack. Sí. Ella la tiene clara con la inteligencia artificial, le gusta un montón y ella permea esa energía y esa credibilidad a una tecnología que luego los colaboradores le han copiado y es una empresa que está automatizando, innovando en un sector tradicional donde es difícil ver la innovación. Entonces, todos los sectores, sea cual sea tu formación, tu background, tu sector, tu experiencia como empresario, esto es una tecnología que hay que el miedo, o sea, no se le va a perder el miedo va a estar. Lo que hay es que saber que es natural el miedo, que hace parte del proceso, que hace parte del proceso del fracaso, que vamos a fracasar la primera vez que hagamos con inteligencia artificial algo. Ese es natural, sino más bien vamos a hacerlo en un contexto seguro. De pronto, por eso yo digo que lo primero, o sea, cuando alguien me dice, quiero un agente que atienda clientes, hey, tu primer proyecto que no sea de cara a los clientes. Primero haz un proyecto de inteligencia artificial interno
cógele confianza Y ve adaptándote. y ves adaptando, ves aprendiendo, vas a fracasar de manera interna la primera vez, no importa, aprendo del error y luego ahí sí haz ese proyecto que te expones con tus clientes y bueno, y mitigas el riesgo de la reputación si fracasas de esta forma. Pasando un poco al sector de la educación, ¿qué tan bueno, o más bien, eh, es positivo utilizar inteligencia artificial como estudiante para poder desarrollar un ensayo, una tarea? Vale. Bueno, depende, ¿no? Evidentemente depende del nivel en que se encuentra el estudiante. Hay niveles en donde tenemos que aprender a hacer las cosas sin inteligencia artificial. Sí. em, y luego, mira que aquí hay algo que yo cuento en las conferencias, que la inteligencia artificial es equivalente a cuando se descubrió el fuego. ¿Cómo así? Cuando se descubrió, es una tecnología que cambió la historia del hombre. Antes, pues evidentemente la persona no se cocinaba, cuando el fuego permitió cocinar. Y toda esa energía, o sea, hay una energía que gastaba el humano, el hombre, en digerir los alimentos. Cuando se descubrió el fuego, esa energía se aprovechó ahora en el cerebro porque ya no la necesitabas para digerir los alimentos. Y el hombre se volvió más inteligente. Claro. Ahora la pregunta del millón es, con la inteligencia artificial, ¿será que nos vamos a volver más inteligentes o menos inteligentes? Entonces yo tengo, digamos, hay una frase, hablando de la inteligencia, hay una frase interesante del CEO de NVIDIA, que él dice que la inteligencia hoy en día es un commodity. Sí. La inteligencia es como la luz, el agua, o sea, es algo que todo el mundo va a poder acceder porque desde la palma de la mano, desde el celular. Poco a poco, evidentemente hay lugares donde no hay internet, pero vamos hacia allá, no Y va a yo ser un creo commodity, que ¿no? si no la integras a tus actividades diarias, a tu proceso, indiscutiblemente te Exacto. vas a quedar. Entonces, ser inteligente, que es saber y responder cosas y tener conocimiento, digamos, accesible, va a estar desde el celular. Entonces evidentemente, aquí lo importante va a ser es el pensamiento crítico, saber cuestionarnos, la creatividad, o sea, otras habilidades humanas y habilidades, porque la diferencia de las habilidades al conocimiento, el conocimiento tú lo tienes en la palma de la mano, pero las habilidades únicamente se adquieren con la experiencia, Correcto. equivocándose. Aprender a manejar carro no es un conocimiento, es una Sí, una habilidad. habilidad. Porque tú puedes ver 1000 videos de cómo se maneja un carro, pero hasta que no te montes en el carro, No lo no se te aprendes. apague 50 veces el carro, no tienes la habilidad de manejar carro. Entonces, con la educación pasa eso. En la educación hay que enfocarse en desarrollar habilidades, no en adquirir conocimiento. Y hoy en día, la responsabilidad más que del estudiante, porque tu pregunta fue como, bueno, el estudiante debería usar, yo creo que la responsabilidad está en la academia, más bien en las instituciones, Adaptarse. en tener claro de que ya hoy la educación no tiene que ser adquirir conocimiento, sino tiene que estar enfocada en desarrollar habilidades. Claro, en etapas tempranas hay ciertos conocimientos que tenemos que adquirir, no hay que usar inteligencia artificial, así como estoy de acuerdo que en algunos escenarios no hay que usar dispositivos móviles, hay que prohibirlo, o sea, en algunos escenarios, pero hay otros, o sea, debe haber un equilibrio. Yo creo mucho en el equilibrio en donde al tiempo que se prohíbe en algunos escenarios para que las personas lo hagan, o sea, si no vamos a perder la escritura y eso es un tema, creo que hasta, digamos, o sea, de generación a generación que tiene que mantenerse, ¿no? Pero luego hay escenarios en donde hay que usarla. Hay que usarla y desde pequeños también. Entonces yo creo que hay que tener un equilibrio, pero más allá de que si lo usamos o no lo usamos, es más bien el enfoque que tiene la institución en el desarrollo de las habilidades más que en el conocimiento. Eso me trae una pregunta y es, tú has sido docente de unas muy buenas universidades aquí a nivel regional. ¿Cómo tuviste que adaptarte, cierto, a la inteligencia artificial para que los estudiantes no te cometieran fraude? Bueno, casualmente yo dejé de ser profe porque luego la docencia la retomé, o sea, la reinventé a través de las conferencias. Ya, así. Digamos, Eres hoy de pronto, conferencista, claro. hoy estoy más como conferencista, como tallerista, pero luego no me tuve que enfrentar a ese chicharrón que tienen hoy los profesores Ok. porque yo dejé de ser docente en el año en que salió ChatGPT, casualmente. Pero eso no quiere decir que no haya dictado uno que otro módulo de posgrado donde me han invitado. Más bien, Pero sí te voy a sí, responder. Pero entonces, claro, primero porque a la final he tenido la fortuna de pronto ahorita de la docencia hacerlo más como en posgrado. Y claro,
por ejemplo, que desaparece para mí, y yo les aconsejo a los profesores que tienen que desaparecer, el ensayo. O sea, hoy mandar a hacer un ensayo no tiene sentido para mí. Y esto lo he dicho en muchas conferencias y se me levantan los profesores y se me van a coger rabia. Entonces, pero yo lo digo, o sea, El viejito que está a punto de pensionarse. no, todo tipo, no es algo de edades, para que veas tú. Porque yo he conocido personas mayores que son súper buenas con la IA. Y a mí me pasó algo en una conferencia una vez que se me acercó una señora de edad y se me acercó y me levantó la mano y me dijo, Harold, yo tengo 60 y pico de años, a mí me hace el favor y me espera, pues yo voy a mi ritmo. Entonces, ella muy, muy Claro. personaje, ¿no? Y luego al lado tenía gente joven y tal. Adivina quién terminó de primero todos los ejercicios y lo hizo completo, la señora. Porque entonces ella se lo propuso, o sea, estaba ahí juiciosa, me pregunta, no tenía miedo, o sea, la persona adulta no tiene miedo de preguntar, claro, no, ya total. le vale, Sí, sí, le sí, vale, sí. le vale. Y luego, claro, las personas jóvenes de pronto son, ¿qué pensarán de mí? Van a pensar que no sé, que entonces no preguntan, tienen, digamos, entonces eso, yo creo que la gente mayor tiene una ventaja con la inteligencia artificial. Entonces, volviendo al tema de la educación, no, hoy en día, por ejemplo, cuando me enfrento a esos escenarios académicos, evidentemente, mando a hacer proyectos reales. O sea, el primer día de clases, en vez de explicarle el contenido, lo que les traigo es un reto. O sea, el aprendizaje basado en reto es fundamental, porque ahí es donde se desarrollan habilidades. El aprendizaje experiencial. Entonces les digo, bueno, ustedes hoy no son estudiantes. Ustedes hoy están contratados en esta empresa. Y esta empresa tiene estos tres desafíos. Este grupo acá, este es el desafío de ustedes. Este grupo acá, tal. Este grupo acá, acá. Yo no voy a hacer exámenes, no voy a mandar ensayos. Ustedes me tienen que presentar aquí delante de todo el curso. Eso no lo hace ChatGPT. ChatGPT no se monta y no presenta, no lo va a presentar por ti. Me va a presentar la solución a este reto. Y durante este curso les voy a dar temas, pero eso no importa el tema. Lo que importa es cómo tú apliques ese tema. A mí no me interesa que tú conozcas qué es mercadeo. A mí me interesa de que tú vendas el producto que te estoy dando aquí para que lo vendas. Y literal, o sea, entonces de eso así es como hoy la clase la he transformado en esos escenarios académicos. Excelente. ¿Tú crees que la educación, tal como la conocemos, la tradicional, puede llegar a desaparecer? No, desaparecer no, pero sí se va a transformar, o sea, Lo digo, perdón, lo digo porque hoy en día, o sea, y muchos, sobre todo muchos jóvenes hoy en día con la inteligencia artificial están aprendiendo nuevas habilidades, la explotan mejor en el mercado y a la final no necesitaron de pronto una educación como la hiciste tú o la hice yo, ¿cierto? Entonces claro. viene un cuestionamiento de, Esto ya ha pasado, o sea, más bien yo entiendo la pregunta como que el sistema educativo como lo correcto, conocemos hoy en día. así es, Bueno, así te voy a es. poner un ejemplo. Ponte, y porque somos también de esa época Sí, cuando comprábamos CDs, sí, cassettes. claro. Entonces, en ese momento había una industria musical que dominaba ciertas empresas y eran las encargadas de contratar a los artistas, Claro. firmar a los artistas. Solamente a través de ellos se podía publicar música y ellos se encargaban de llevar la música a las emisoras, a la televisión. En ese momento, esa industria no se imaginaba que iba a cambiar como hoy lo conocemos, ¿no? Entonces, evidentemente aquí esa industria de la tecnología hizo que se cambiara, se transformara y hoy un artista no depende de una disquera. Hoy un artista puede publicar su música en redes sociales, puede pegar en redes sociales, puede monetizar por YouTube. Hay páginas web donde yo puedo montar mi propia productora, pero yo tengo la mía. Entonces, literal, y ahí publico mi música. Yo tengo música propia en Spotify, YouTube, Ok. y yo no necesitaba una productora, no necesitaba, lo hago por hobby. Entonces, así va a pasar. Va a haber gente que va a poder estudiar sin necesidad de pasar, o sea, de ser profesional sin pasar por una universidad. Eso no quiere decir que las universidades vayan a desaparecer. Las disqueras no van a desaparecer, no desaparecieron. Sí. O sea, se transformaron. Entonces la universidad tiene un reto de transformarse. Nosotros estamos trabajando con varias universidades y, por ejemplo, con la Universidad del Norte tenemos una certificación profesional en IA y la tenemos con educación continua y es un modelo totalmente distinto al académico. Entonces son universidades que la Interesante. tienen clara, Claro, que y se saben están adaptando. que tienen que hacer alianza con el sector. Es una alianza universidad-empresa y tenemos una certificación profesional muy enfocada en el desarrollo de la habilidad, no en el adquirir conocimiento de IA. Entonces, yo creo que en la medida en que la universidad digamos, comience también
que es un sector difícil tiene muchos paradigmas. En la medida en que comience a repensar muchos paradigmas educativos, se va a ir y va a abrazar la innovación y arriesgarse un poco más a hacer cosas nuevas. Muy bien, excelente. Oye, qué gran episodio, de verdad que sí. Eh, ¿Qué herramientas usa Harold Convita hoy de inteligencia artificial? Cuéntanos un poco el secreto. Está bien, está bien. Bueno, un disclaimer, ¿no? Digamos, Sí. lo que yo diga hoy, si alguien lo ve en 1 o 2 meses, esto puede cambiar. Total. Porque casualmente las herramientas que uso hoy, algunas no son las mismas que hace 2 o 3 meses. Sí, esto va Entonces, evolucionando muy todo va rápido. evolucionando. Empecemos por lo que creo que de pronto todo el mundo se pregunta es, Harold, ¿qué usa Harold o qué usaría alguien que luego todos los días está actualizándose en temas de inteligencia artificial? Si ChatGPT, Gemini o otra, ¿no? Bueno, yo comencé usando ChatGPT, me pasé luego a Gemini, pero ahora estoy como muy, muy enganchado con Cloud, Claro. pero sigo recomendando Gemini porque Gemini tiene un equilibrio entre que es una empresa confiable, o sea, Google, y le confío que una empresa, digamos, como Google, que lleva una trayectoria grande, pues sigue evolucionando su modelo, hay buena seguridad de la información. Entonces, a nivel empresarial, Gemini tiene ese equilibrio Total. entre la seguridad de la información y un buen modelo. Pero Cloud, si eres un profesional independiente o quieres explorar la más inteligente, Cloud. Entonces, yo uso las dos, o sea, Gemini y Cloud. Si quiero hacer cosas bien innovadoras y quiero un modelo muy inteligente cloud. Pero si estoy trabajando a nivel empresarial, una consultoría, quiero guardar la información, protegerla, o sea, tener esa seguridad también, esa confianza, Gemini. Entonces, esas dos, digamos como que son las que más uso. Claro, Gemini la combino también con Notebook LM, que también Notebook LM es una plataforma brutal para Excelente. generar contenido, para generar videos, podcasts. Mira que lo interesante, cómo se está transformando el tema del podcast. Hay un podcast que tú entrevistas a una persona, pero hoy en día en Notebook LM, si tú quieres crear tu propio podcast para ti, a la medida del tema que tú necesitas, Notebook LM lo hace. Entonces, chévere, porque yo puedo tener podcasts donde hablan personas reales, que eso no va a desaparecer, evidentemente, pero también hoy nace una nueva forma de podcast que una IA me construye un podcast personalizado para mí, Claro. que no es un podcast que va a escuchar un montón de gente, sino es mi podcast personalizado con IA. Entonces, eso lo hace Notebook LM. Para los que les gusta, me imagino que acá hay un montón de gente que le gustan los podcasts, ¿no? Entonces, Total. les recomiendo eso. Bueno, luego también hay una herramienta, hay múltiples herramientas para muchas cosas, pero voy a centrarme como que en las que hoy en día están, por ejemplo, y lo que se viene, ¿no? El bytecoding. Entonces, Total. el bytecoding es poder crear producto, crear con tecnología sin necesidad de ser un experto en tecnología y hacerlo a través de prompts o a través de indicaciones o ciertas metodologías. Entonces, el bytecode, por ejemplo, hoy tú puedes ingresar a N8N. N8N tiene un agente donde tú le cuentas qué automatización o qué agente quieres. Entonces, así, contado, con palabras. Y él te crea el agente, te crea la automatización. Entonces, esas herramientas que tengan la posibilidad de bytecoding son muy útiles. Por ejemplo, Lovable es una aplicación donde tú cuentas qué software quieres y la IA te lo crea. Entonces, para los que necesitan crear una página web, Lovable, o sea, tú le cuentas, quiero una página web, mi empresa se trata de esto, 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 y él te la crea. O quiero un software que me ayude a gestionar el inventario, esto, y te la crea. Claro, hay que aprender el método, ahí yo aprovecho y los invito. Nosotros tenemos un canal de YouTube donde tenemos muchos videos gratuitos porque queremos también, o sea, a emprendedores, así como ese propósito que tienes tú tan chévere de entregar conocimiento a los emprendedores. Nosotros a los profesionales también les enseñamos en videos que están en YouTube de cómo se hacen automatizaciones, cómo se hacen. Entonces, todo esto que estoy contando en el canal de YouTube de Líder IA, ahí pueden aprender. Entonces, Lovable es una herramienta muy importante y bueno, hoy puede ser Lovable, mañana puede ser otra, ¿no? Sí. Sobre todo para gente no tech. Estoy enfocando mucho a gente no tech. Herramientas para gente no tech. Porque hay otras herramientas que yo uso, pero son más para gente tech y luego se requieren ya como requisitos de entender cosas tecnológicas, ¿no? Pero estas son herramientas que cualquier persona puede usar. Otra herramienta muy chévere es Notion. Notion es como tener un segundo cerebro, una base de conocimiento y también tiene un agente que tú le puedes pedir que te automatice cosas, que te cree. Entonces, Notion es una herramienta que todo emprendedor también puede usar, sobre todo si todavía
no tiene software, no tiene un ERP, entonces Notion le ayuda como o sea, es como el siguiente nivel a Excel. O sea, en vez de usar Excel, o sea, como que hoy en día usar Excel, nada, pasa por lo menos, si no tienes un software, no uses Excel, usa Notion. Correcto. Ahora, mejor tener un software dedicado para ese proceso. Sí, Pero todavía no tienes el software, no lo quieres tener, algo en lugar de usar Excel, Notion es una muy buena herramienta. excelente, Harold. Bueno, ahí tiene muchas herramientas, mucho contenido. Y a nivel personal, ahora que hablabas de pues, Gemini y de ChatGPT, la más conocida es ChatGPT. Yo creo que las personas hoy escuchan inteligencia artificial, no, ChatGPT, Pero está perdiendo usuarios. bastante. Sí. Te lo comento porque yo tengo una empresa por fuera. Y yo usaba Microsoft 365 para manejar todo el ecosistema pues, empresarial de los correos electrónicos, de pues, obviamente los documentos en la nube, todo este tema de gestión documental. Y ChatGPT aparte, pues obviamente para que me ayudara a, pues, desarrollar los planes. No utilizaba Google Workspace, que es una plataforma, para el que no saben, esto es una plataforma de gestión empresarial. Y yo dije, bueno, no lo veía tan, o sea, como tan Tan plus, robusto tan como robusto. Microsoft, claro. Cuando lo comencé a utilizar, te digo que, o sea, Gemini es una locura. Y te integra todo tu ecosistema, correos electrónicos, documentos, o sea, está todo tan bien, ese ecosistema está tan bien diseñado. Ahora, Microsoft de cierta forma también lo hace, pero te cobra más. Sí, Te correcto. cobra por todo. O sea, te cobra. No, y Microsoft utiliza Copilot, pero yo te todavía cobra Copilot Studio. no que cuesta alcancé a 200 dólares. adaptarme a Copilot. Ya, pero Gemini te hace, perdón, Google Workspace te ayuda pues de una forma tan sencilla a tener todo tu ecosistema empresarial que tú dices, "Oh, definitivamente es lo mejor". ¿No? Ese es un paréntesis que te quería hacer ahí. Y Notebook LM también, cuando lo aprendí a usar, me ha facilitado a mí la vida para muchas cosas. Es decir, no me lo estás preguntando y yo creo que al principio me daba pena comentarlo, pero ya no. O sea, yo creo que son herramientas que nos ayudan a potencializar. Yo, por ejemplo, hoy cuando cuando invito a alguien, yo primero investigo su hoja de vida. O sea, Buenísimo. Buen caso de estudio. lo primero que hice fue investigar tu hoja de vida. Obviamente hay que hacer el ejercicio, Claro. ¿cierto? Investigarte, videos de YouTube, LinkedIn, redes sociales, y todo eso lo vuelco a un documento. Ese documento he creado un GEMS. GEMS es, por decirlo de cierta manera, un agente en Gemini que tú le das unas instrucciones específicas y se vuelve tu asistente, ¿ya? Ese documento se lo doy a un GEMS y él me saca todo un resumen de tu hoja de vida que ya yo la puedo leer estructurada, cronológica, o sea, que me ayuda a entender el dato. aspecto. Y ahora lo has hecho con Cloud. No, con En Cloud no lo he Cloud hecho. tú metes y Con Cloud ya no lo te he crea hecho. una presentación de PowerPoint, informes. Claro que Notebook Tiene- LM ya te lo permite también. Pero entonces en Notebook LM la diapositiva, cada diapositiva es una imagen, o sea, no te permite editarla. En cambio, Cloud, o sea, la verdad, tienes que. Eso no se dice, eso hay que probarlo. Te en voy a Cloud. seguir escribiendo. No, haz la prueba con Cloud. Y mira, él me genera la investigación, es decir, un resumen de la investigación bien estructurada con los aspectos más claves de la persona que estoy investigando. Y esa documentación vengo y la llevo a otro GEMS, que es el que me genera el cuestionario de preguntas claves, que es el que yo, pues obviamente genero y te envío para que la revise y todo el contexto, ¿cierto? Bueno, mira, normalmente en los programas de podcast y de hecho hasta en la televisión hay una persona que se encarga de hacer eso y tú lo acabas de reemplazar. Excelente. Entonces, Y cuando vi tu video, bueno, aprovecho para decir que él lo ha comentado, tiene un canal en YouTube buenísimo sobre inteligencia artificial. Yo voy a dejar los links en la descripción para que todo el que quiera ver esos videos, que de verdad se los recomiendo, vaya, son muy prácticos. Vi el tema de N8N, que es una plataforma que te ayuda a crear agentes autómatas. Es decir, yo acá tengo que hacerlo por paso, porque primero tengo un gen, después tengo otro gen, pero con N8N puedo crear un agente que yo le doy tu investigación. Es más, puedes te investigar. le das el nombre y ya. Le das el nombre y te investiga, ¿cierto? Y pasa por una serie de procesos en el que te investiga la persona,
te crea todo el abstract, todo el resumen, los aspectos críticos, luego te lo envía a otro, pues ahí mismo en el proceso y ya te genera el producto final listo, nada más para que tú lo apliques. Sí. O sea, definitivamente que esto de inteligencia artificial nos estalla la cabeza. Tengo una pregunta para ti. ¿Tú crees que hoy la inteligencia, o más bien, vámonos un poco más, ¿cómo te digo?, más hipotético? ¿Crees que puede haber una revolución de seres artificiales? Una revolución de Seres artificiales. seres artificiales. O sea, Digamos, dame el ejemplo. Terminator. Ah, ok, Terminator. ya. Sí, pues gracias por ahí, claro. Sí, por eso hay que darle los buenos días a ChatGPT, ¿no? por si acaso. Por favor. Por Sí, favor, sí, no hay que pelear con. Claro. No, o sea, yo creo que sí. O sea, digamos, si, si no lo control, o sea, es que todo es posible con la humanidad. O sea, no está en el control ni tuyo ni mío. O sea, de pronto, mira lo que pasó con la bomba atómica. O sea, fue algo, y de repente no sea algo que suceda en todo el mundo. Pero ya, por ejemplo, estamos viendo en Ucrania, mandaron robots y ya a pelear la guerra. Sí. Entonces, tú estás viendo eso y tú te acuerdas de la película. O sea, casi que. Entonces, claro, no necesariamente tiene exactamente como lo muestra en la película, porque en la película creo que hay un viaje Claro. en el tiempo y todo. Pero de que por ejemplo, haya escenarios en donde en algún momento un robot le haga más daño a un humano, eso va a pasar. Y hasta que no pase, lastimosamente, como pasó con la bomba atómica, hasta que pasó la bomba atómica, no hubo una regulación, no hubo un acuerdo internacional. Hoy en día se están tratando de crear acuerdos internacionales con la inteligencia artificial, principios de qué y qué no se puede hacer. Entonces, va a pasar con. Yo comparo mucho también, y esa comparación no me gusta tanto, o sea, más es chévere compararla con el fuego, pero también la comparo con la bomba atómica, porque está pasando lo mismo. El monto de inversión que Estados Unidos destinó al proyecto Manhattan de la bomba atómica es muy inferior al proyecto, este se llama Stargate, creo que, bueno, no recuerdo el nombre, pero tiene un nombre así futurístico y mucho dinero, o sea, mucho más que la bomba atómica. Entonces, mira, tú estás viendo cosas parecidas. Las instituciones públicas, gobiernos invirtiendo en esta tecnología y lastimosamente la humanidad, eso somos destructores y creamos destrucción, lastimosamente. Y hoy estamos hablando aquí, hay una guerra en otros lugares del mundo y la van a utilizar para esa guerra y vamos a perder el control en algunos escenarios, van a haber muertos por la inteligencia artificial y hasta que no suceda eso, el mundo no se va a dar cuenta de que hay que comenzar a regular esto desde ya. Yo hago parte ahorita de un comité que está empezando en Colombia. Somos varios como personas expertos en estos temas a nivel nacional que estamos comenzando a construir propuestas para gobierno en temas de gobernanza y ética y seguridad en temas de inteligencia artificial. Yo creo que aquí hay mucha tela por cortar todavía y yo creo que cuando se habla de ese tema específico, yo creo que todavía hay mucho tabú y mucha resistencia a decir de que va a llegar el momento en que va a tocar enfrentarnos a eso. O sea, ya vemos inteligencia artificial aprendiendo por sí mismo, ¿cierto? Adaptándose. Hay un meme, hay un meme que como que no, hazme una receta de tal cosa, entonces la inteligencia lo hace y la persona como que se muere porque le cocinó como era alérgico. Entonces que lo siento, no lo volveré a hacer. O sea, como que haya aprendido, o sea, como cuando te contesta cuando se equivoca, pero o sea, mató a la persona. Entonces literal, o sea, es que se equivoca en ciertas cosas, entre más en más escenarios donde pueda peligrar la vida humana, pues esté la inteligencia artificial, pues existe ese riesgo, ¿no? Entonces es importante el tema de gobernanza, que eso lo podemos llevar a las empresas, o sea, gestionar los riesgos empresariales y ahí es un trabajo que nosotros también venimos haciendo. ¿Qué pasa? Que la gobernanza, el mismo nombre, la gente suena un tema aburrido. Sí. No es lo mismo, te aseguro que este video va a tener más vistas cuando en los segundos, en los minutos que estemos hablando de las herramientas. La gente le encanta la herramienta. Pero si ahora nosotros comenzamos a hablar de gobernanza, de ética, de la seguridad, eso no le interesa a la gente, no es un tema sexy, pero es un tema importante. Y hoy las empresas que nos están buscando
no solamente nos están contratando el componente chévere de innovación, sino que también el componente de gobernanza, de cómo gobernar y regular estos temas también dentro de la empresa, mientras que las entidades públicas lo hacen, porque hoy en día no existe ley en Colombia. Entonces, la política de IA, por lo pronto, tiene que ser interna en la compañía. Sí, un tema muy polémico, pero Sí. bueno. Harold, ¿qué es una startup? Eh, una startup es una empresa que está creciendo rápidamente, está priorizando su crecimiento versus su rentabilidad en muchas ocasiones y que es muy innovadora, que está proponiendo algo diferente en un sector y que luego pues, es atractiva para inversionistas también, de alto riesgo, y que finalmente muchas veces también es comprada por empresas, por corporativos, y que luego a la final es una empresa de alto riesgo, ¿no? En cuanto a inversión, en cuanto a lo que está proponiendo, y por eso vemos que muchas startups nacen, se mueren, o sea, porque finalmente son mucho más arriesgadas, son empresas con mayor contexto de riesgo porque innovan un montón, ¿no? Y proponen cosas nuevas. Entonces, mira, por ejemplo, Uber, que luego a la final se arriesgó a cambiar la forma en la que las personas se transportaban, pero el riesgo estaba en que lo prohibieran. Y en muchos países lo prohibieron, acá en Colombia, pues luego no del todo. Entonces, como que finalmente el proponer cosas nuevas también te estás arriesgando un montón a eso, ¿no? A que te bloqueen o a que venga una competencia y mayor, con más dinero que tú. Entonces, Claro. si tienen más dinero que tú, pues pueden hasta lograr más que tú en menor tiempo. Entonces, por eso también es importante mucho este tema de fondearse y todo esto en las startups. Pero sí, ahora, hoy en día, también startup para mí fue una moda. Fue una moda de que todo el mundo quería hacer startup y nos olvidamos de hacer negocios, o sea, de hacer empresa. No todo tiene que ser startup, no todo emprendedor tiene que crear una startup. Entonces yo creo que también fue como todo, como hoy quizás también la inteligencia artificial está haciendo una moda, pero que luego va a haber un punto en donde se va a equilibrar, como lo fue el metaverso, muchas cosas, ¿no? Que a la final luego buscan su lugar en el ecosistema, ¿no? La IA sí va a tener un lugar siempre muy importante. Las startups, pues también, pero cada vez más ya, hoy en día conozco muchos empresarios, emprendedores que saben que tienen que crear una empresa, no necesariamente tiene que ser una startup. Claro, así es. Entiendo, cuando investigaba un poco de ti, que has fundado varias startups, ¿cierto? Cuéntanos tu experiencia en todo ese proceso. Y de pronto, y de paso nos cuentas un poco de qué tipo de startup creaste y Claro. cuál fue su finalidad. Bueno, primero teníamos la empresa de software, como a los 21, 22 años. Luego, en ese momento no se hablaba de startup, o sea, no existía el concepto, solamente eso empezó en Estados Unidos, en Silicon Valley. Y luego, yo sin conocer que era una startup, pues yo tenía ganas de crear productos, o sea, no como porque como empresa de software desarrollábamos software y atendíamos necesidades a la medida de una empresa o una universidad, pero yo quería crear un producto que le sirviera a muchas empresas. Ya, entonces ahí es cuando yo dije, bueno, quiero crear un SaaS, un Software as a Service, y el sector que nos iba muy bien en la educación. Entonces dijimos, vamos a crear una plataforma educativa. Y ahí nace Mangus. Luego con Mangus, como ya teníamos la idea, ahí fue cuando me di cuenta que habían unos espacios donde hablaban de startups, habían hackatones, habían fondos de inversión, aceleradoras. Casualmente para esa época comenzó como a coger auge el tema y yo me fui metiendo, digamos, en esas aceleradoras y tuvimos la oportunidad de que aceleradoras importantes o espacios importantes como Endeavor, como, digamos, pues también eh, proyectos hasta de gobierno que también apodaban, daba capital para acelerar startups, pues nos beneficiáramos. Entonces conseguimos financiación pública, privada, de ángeles inversionistas y comenzamos a Es crecer. muy difícil para una persona que está desarrollando su startup buscar de pronto ese tipo de financiación. Eso depende. Ahorita como ya pasó la moda de las Sí, startups, claro, evidentemente ya hoy los inversionistas están buscando más que startups, pues también negocios rentables, o sea, no solamente startups y que luego ya tú tengas ventas, tengas ventas reales, utilidad, o sea, que tengas un modelo de negocio sostenible, ¿no? ahí hago un paréntesis. Tuve un invitado que precisamente nos hablaba sobre el tema ese financiero y el de inversiones. Y él nos decía
él decía de que las personas que están creando empresas o startups y buscan financiación se dejan llevar mucho por el amor al producto. Ya, obviamente todo el que inicia un emprendimiento es porque tiene un propósito de crear algo que cambie el mundo, entre comillas. Pero realmente al inversor, más allá el inversor realmente no le interesa el producto. El inversor lo que realmente le interesa es lo que, es decir, cuánto te doy y cuánto me Claro. repone, me devuelve. El valor. El Exacto. valor que tú pagas por el producto, el valor que recibe el cliente, que ese valor que recibe el cliente se llama Jobs to be done. Yo le recomiendo muchísimo a todo emprendedor que se estudie la metodología Jobs to be done, porque ahí tú entiendes, si tú tienes claro el Jobs to be done de tu producto y de tu empresa, te va bien y vas a vender más. O sea, ese es el éxito, porque cuando tú tienes claro el Jobs to be done, ¿cuál es el siguiente paso? Que tu producto entrega valor de verdad, y cuando tu producto entrega valor de verdad, tus clientes lo recomiendan y se genera una bola de nieve automática de ventas. Entonces, bueno, para terminarte la historia, Mangus, luego de Mangus nos comenzó a ir bien. O sea, Mangus hoy tiene sede en España, en Colombia. Y bueno, ¿Cuántos usuarios tienen? no, y nosotros hemos impactado más de 1 millón de usuarios, o sea, en diferentes escenarios, tanto en la plataforma que tenemos pública como en proyectos puntuales, como porque también Mango está en algunas empresas como plataforma formativa, o también está digamos, en proyectos con gobierno, y tenemos también hoy universidades montadas ahí y capturan estudiantes y se desarrollan programas virtuales, maestrías y todo esto. Luego también después montamos Certica, que aprovechamos el blockchain como tecnología para emitir certificaciones, emitir diplomas universitarios, certificar carreras. Entonces también ahí trabajamos mucho el tema bueno, de esta tecnología, aprovecharla para emitir certificaciones. Luego tuve la oportunidad de acompañar otras startups. Por ejemplo, hay una startup en Argentina que se llama Wabbets, que es una veterinaria online con veterinarios que usan inteligencia artificial, o sea, un veterinario IA. Luego también otra startup que se llama TumiPay, que también tuve la oportunidad de estar un tiempo y luego vendí mis acciones. Entonces, como que finalmente, y así he acompañado a otras startups. Hoy en día, digamos, me gusta como jugar ese papel también de mentor y de acompañar a otras startups y luego también invertir smart money o, digamos, tiempo o dinero, pero luego como aprovechar un poquito lo que aprendimos, las embarradas que tuvimos, como transmitirlas en estas nuevas, pues, digamos, startups que nacen, ¿no? Entonces sí, he tenido la oportunidad, y bueno, hoy en día, pues Líder ya es como, yo no la llamo startup porque al final, insisto, ¿no? Mi prioridad más allá de crecer, de fondearme, yo soy el único socio, no estoy buscando inversionista, todo lo invertido, o sea, todo el capital lo he invertido yo. Pero a la final a mí a veces yo siento que el tema del startup, del principio startup, es como priorizan ir a buscar capital y no priorizan vender de verdad, o no priorizan que tengas un buen producto. Entonces yo a la final yo he dicho, no quiero ponerle un rótulo, lo importante es que es una solución que ayuda a personas, es un producto, es una plataforma. Me he enfocado en crear un buen producto, en escuchar a mis clientes, o sea, más que ir por inversión. No quiere decir que el día de mañana pueda abrir una ronda de inversión, pero finalmente hoy estoy muy concentrado en hacer bootstrapping, que es yo mismo con la misma utilidad. Y bueno, Lidería es rentable, o sea, tiene utilidad real y es un producto que viene creciendo solo, que creo que también en etapa temprana es mejor hacerlo así, porque si no viene un fondo desde etapa temprana, por poquito dinero te consume mucho porcentaje y ya vas perdiendo también dominio y libertad. Entonces, cualquiera puede ingresar a ese, es decir, puede participar de Líder. Sí, claro. Nosotros tenemos, bueno, Líder primero es una comunidad abierta, gratuita. En el canal de YouTube cualquiera puede aprender, pero luego si ya tú quieres pasar a un siguiente nivel o sea, aprender ya, además de certificarte, aprender de manera práctica, porque acuérdate que yo te decía, los videos no son suficientes, te toca crear un proyecto. Entonces, la certificación se encarga de que tú entras y te acompañamos para que tú crees un proyecto de verdad. Entonces, tú ingresas a soylideria.com y ahí nosotros accedes a la plataforma. Entonces, nosotros tenemos una suscripción, pues también tenemos certificaciones, tenemos varios productos, tenemos también productos para las empresas, para que empresas puedan involucrar a sus colaboradores a que innoven con IA y luego, pues, ahí todo lo encuentran en esa página, ¿no? En soylideria.com, que es la plataforma de innovación y de crecimiento empresarial
con inteligencia artificial. Excelente. Harold, bueno, ya para ir finalizando, me gustaría que de pronto, o más bien, ¿qué consejo le darías a esas personas que hoy están emprendiendo y que se quieren enfrentar a la IA? Vale. Bueno, no, yo creo que eh, partiendo de eso, ¿no? De que no hay que ver a la IA, digamos, con miedo, ni que me voy a enfrentar, hay que verlo, esta analogía la repito mucho, pero sirve un montón. Ey, es como lo que pasa es que, hay que volver a ser niños. Sí, No hay que, a veces el conectar con tu niño interior, tú pierdes esos miedos, pierdes. Entonces, claro, pon tú a un adulto a aprender a manejar bicicleta. Uf, pero un niño cuando aprende a manejar bicicleta sabe que se va a raspar, sabe que rasparse y caerse de la bicicleta hace parte del proceso. Pero antes de aprender a manejar bicicleta tú solito, ¿te acuerdas cuando nos ponían las rueditas, no? sí, claro. Entonces, nos ponían una ruedita. Entonces, claro, líder IA precisamente es eso. Nosotros te ponemos las rueditas primero y te acompañamos. Entonces, claro, el consejo también irá por ejemplo, nosotros ayudamos a que tú puedas perder ese miedo, así sea a través del canal de YouTube, por lo menos ya ahí comienzas como a tener una guía. Hoy es importante buscar mentores. Entonces, pero también ya tener, digamos, ese acompañamiento también ayuda un montón. Entonces, pero también y así acompañemos o no acompañemos, el hecho de que te acompañemos en el proceso no quiere decir que no te vayas a caer de la bicicleta. Claro. O sea, cuando tu papá te enseñó a manejar bicicleta, tu mamá o la persona te tenía que soltar y te ibas a caer. O sea, si no te soltaba, no ibas a aprender nunca. Entonces, hay que entender de que aprender, más bien, en lugar de aprender, dominar una tecnología requiere fracasar. Y con la inteligencia artificial vamos a fracasar, se nos va a pagar 20 veces el carro antes de manejar el carro de la IA. Entonces, es eso, ¿no? Ser conscientes de que eso va a suceder y cuando ya tú eres consciente, pues luego ya el miedo lo vas aceptando, no va a desaparecer, vas aceptando que hace parte del proceso y lo importante es para gestionar esos riesgos. O sea, hey, bueno, listo, vale, comienza a hacerlo de la mano de mentores, expertos y que luego empezar ya, no dejarlo para mañana. O sea, Claro. hay que sacarle 1 hora al día a aprender inteligencia artificial. Si algo he aprendido yo con todas estas charlas es que no hay que tenerle miedo al fracaso, Ujú. indiscutiblemente. Hay que, hace parte del proceso. Como, Entonces yo creo que podrías concluir tú hasta ahora con los invitados que has tenido es que una persona visionaria es una persona que literal le gusta, o sea, no le, eso, ve la oportunidad en los errores. exacto. Harold, ¿les? ¿Cómo? ¿Les? Claro, sí, sí, sí. Ahora, a mi manera, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, a mi manera, porque, por ejemplo, no solamente, o sea, más que leer libros, pues leo, digamos, en revistas, artículos. Luego hoy hasta uno puede leer videos de YouTube, porque yo le pido a la IA que Sí. un video de YouTube me lo pase en lectura. O sea, leo de todo, o sea, no solamente libros, pero también me gusta, pues, ¿Algún libro que de pronto puedas recomendar a mi audiencia? bueno, hablando de fracasos y de miedos y de error, hay un libro que me gusta mucho, recomiendo mucho, que es Pensamiento Caja Negra. Eh, Básicamente deberíamos tener una caja negra porque no se trata de fracasar y ya, Ujú. sino que cada fracaso lo documentemos, o sea, lo analicemos como lo hace la aviación, que cada fracaso en la industria de la aviación hay una caja negra que guarda el fracaso y luego inventa un protocolo, se crea un protocolo para gestionar ese fracaso. Entonces, de nada, no se trata como que el mensaje aquí que estamos dando es, no, fracasa y ya. No, pero si fracasas, entonces tienes que tener una caja negra que te permite a ti aprender de ese fracaso, a- aceptar el fracaso, entender por qué lo hiciste, qué lección aprendida te dejó para tener como un nuevo principio o algo nuevo que te traiga a tu vida para no volver a cometerlo o que extraigas de él ese aprendizaje, ¿no? No solamente fracasar y ya. Entonces, ese libro enseña mucho cómo hacer ese proceso. Gracias, no me lo he leído. Voy Sí, a, sí. voy a comprarlo. Harold, pues agradecerte de verdad este espacio hoy sábado, venir pues obviamente a una entrevista. Llevábamos varios sábados tratando de coordinar, pero bueno, gracias a Dios te tuvimos aquí. Sé que mucho de mi audiencia va a extraer todo el conocimiento que hoy les has querido tú regalar a ellos, ¿cierto? Valoro mucho eso, pero yo creo que eso hace parte del propósito de cada quien. Debemos ayudarnos entre todos, debemos tratar de salir adelante entre todos, porque a la final el que se guarda todo ni crece ni ayuda a crecer. Entonces, de verdad, agradecerte este espacio y bueno,
Esperamos tenerte aquí en un próximo episodio hablando más, es decir, deberíamos de coordinar un webinar o algo para la audiencia, que te comprometas a regalárselo por lo menos. No, de Aprendan una, más, de sí. una. Y para ustedes, todo el que quiera seguir a Harold, en los comentarios voy a dejarle todas sus redes sociales. Se lo recomiendo. Todo aquel emprendedor que quiera conocer sobre inteligencia artificial, vayan al canal de Líder Ya. De verdad que sí, es muy bueno. Yo cuando estaba investigando lo vi y me pareció fantástico. Y eso que yo soy ingeniero de sistema y vi el valor que él ofrece en cada uno de sus videos y de sus mentorías. No siendo más, los espero en un próximo episodio y esto es Visionario. Hasta pronto.